todo, buenos días, gracias a COMEX, a Jessica por la invitación. En vista de que ya es un poco tarde para todos nosotros, voy a tratar de ser bastante más rápido y evitar las tarjetas. Me toca hablar un poco y en contexto de lo que ha señalado el viceministro y obviamente los expositores anteriores, cómo es que de alguna manera la SUNAT va a apoyar, si se quiere, este cambio, esta transformación que necesita el comercio exterior para reducir los costos, ¿no es cierto?, para garantizar la seguridad de la cadena logística y de alguna manera ahí hacer más competitivo el país. En virtud de eso, primero hay que ver cuál es la situación actual. O sea, todos sabemos, las exportaciones y las importaciones en los últimos años, en los últimos 10 años, han venido creciendo de forma, digamos, importante, lo cual obviamente significa y es algo bueno para nuestro país, pero implica también que las instituciones públicas y privadas estemos preparados para este crecimiento, porque de lo contrario lo que vamos a generar son sobrecostos en tiempos y obviamente en dinero, y eso no hace competitivo al final de cuentas a las empresas. Ustedes pueden ver en el caso de las exportaciones, obviamente ha habido un importante crecimiento de acuerdo al valor FOB. Esto ha crecido, digamos, en los últimos años en un 122%. En cuanto a la cantidad de declaraciones, ha crecido en 45%, y esto es importante porque obviamente cada declaración implica un costo, ¿no es cierto?, administrativo en la tramitación, y si la tramitación es con papeles, entonces tenemos sobrecostos en todo en toda la logística para atender ello. O sea, tenemos al importador, tenemos el sistema financiero que necesita las cartas portes y demás, las garantías. Necesitamos también a los agentes de aduana, necesitamos los vistos para los bill of lading o ya sea para cada uno de los documentos de transporte, dependiendo de la vía. Entonces, esto obviamente es un sobrecosto en el comercio exterior. Y es importante ver que si aumenta el número de declaraciones, hay que trabajar sobre ello. Igual tenemos, digamos, ya en la parte logística, se ha incrementado el 84% el peso bruto, o sea, implica mayor movimiento logístico. Entonces, si no estamos de alguna manera con un estándar internacional alto, los costos van a aumentar y esto nos comienza a dejar de lado porque nos hace menos competitivos en la región. Si vemos, obviamente ya entrando un poco a lo que hace la labor de aduanas, vemos que hemos ido tratando de reducir lo que es el control físico de la mercancía de exportación. Esto es importante porque genera sobretiempo y genera un sobrecosto, pero para avanzar a tener, ¿no es cierto?, mínimos niveles de control, lo que debemos garantizar es que la cadena logística es confiable. Debemos garantizar que los operadores de comercio son confiables, porque si no son confiables, obviamente obligan a las autoridades a generar controles físicos, que es un sobretiempo y un sobrecosto implícito en ello, ¿no? Entonces, ha habido un avance. Se ha reducido en 7% el control físico, lo cual implica obviamente un crecimiento del 7% en lo que es el control netamente documentario en las exportaciones. Solo para señalar, uno de los productos en apoyo, digamos, al exportador es el tema del drawback. Nosotros hemos logrado reducir del 2013 al 2014 de 10 horas que se demoraba la tramitación del drawback digamos, a 3 días. Entonces, de los 10 días a los 3 días, esto ha implicado un desarrollo. El drawback web ahora permite presentar la solicitud de manera electrónica, permite también que se valide de manera electrónica, se apruebe de manera electrónica y por ende se pueda depositar en la cuenta del exportador. Digamos, todavía es 3 días porque hay algunas solicitudes que se evalúan por el riesgo todavía de algunos exportadores de manera física. El ideal es que esto se atienda en el día. Entonces, pero para ello obviamente hay que seguir trabajando en mejorar la seguridad y el cumplimiento de los operadores. Si entramos al campo de las importaciones, como se ha presentado en la actualidad, podemos ver ha crecido el valor FOB en 247% en los últimos 10 años y el número de las declaraciones en 116%. Esto obviamente, como ya señalé, genera más sobrecostos y sobretiempos si es que no se trabaja en ello. Sin embargo, podemos ver que en el caso de las importaciones, el canal verde se ha incrementado en los últimos años. En 2005 teníamos 56% de las declaraciones que se sometían a canal verde. El último año ello ha representado 81.39%, lo cual obviamente hace que sea más fluido el comercio exterior. Seguramente hay que avanzar mucho más,
tenemos que el canal naranja ha pasado de un 29.03% a un 9.14% en el último año. Aquí hay que trabajar en coordinación seguro con otros sectores y la actividad privada. ¿Por qué? Porque muchas de estas mercancías tienen restricciones o tienen que cumplir con permisos. Si los permisos obviamente hoy siguen siendo físicos, como lo señaló el expositor anterior, vamos a tener un inconveniente porque no se puede agilizar el despacho. En tanto, si tuviéramos, digamos, en una UCE que todos los sectores tienen los permisos de manera electrónica, la tramitación la validación de esto podría ser en línea y en realidad ya ser canal verde en lugar de ser canal naranja, que es un control documentario. Lo mismo hay que trabajar en el tema de las importaciones, y aquí es importante, y lo van a ver más adelante, uno de los productos que la SUNAT está de alguna manera apoyando fuertemente es el operador económico autorizado, que lo que busca es justamente reducir los tiempos a través de la seguridad o certificación de los operadores de comercio. ¿Qué hemos avanzado hasta el momento? Teníamos el 2012 que en total el tiempo de importación, y digo en total desde que llega una carga digamos al puerto o al aeropuerto y hasta que ésta tiene autorización de salida por parte de la autoridad, pasó de 161 horas, el último año más o menos digamos ha cerrado en 131 horas. ¿Cuál es el reto? El reto es obviamente en 2018 llegar a 100 horas, pero esto depende ya de un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, porque hay una serie de operadores que señalábamos, por decir, si para obtener, ¿no es cierto?, los sellos en el videoblading hay que trasladarse en Lima de un distrito a otro. Esto es un tema sobre tiempos. Hoy deberíamos emplear documentación electrónica, deberíamos emplear, por decir, si el importador tiene que endosar los documentos o darle una autorización de delegación a la gente de aduanas, y esto es físico, implica que tiene que movilizarse, implica un costo, y esto hay que simplificar. Hoy en día el estándar es utilizar documentación electrónica, y si eso lo hacemos realidad, obviamente vamos a reducir todos estos tiempos. Y esa es la idea con esa reducción. ¿Cómo es que logramos el avance? Que ustedes vieron de 161, más o menos 30 horas se han reducido del 2012 hacia el 2014. Eso es gracias al sistema anticipado. Como señalaba el expositor del Banco de Crédito, mucha de la carga hoy se gestiona a través del sistema anticipado. Seguro que hay que seguir trabajando en cómo hacemos más viable esta opción. Tenemos que el 36.9% de los reportados, ¿no es cierto?, se ha incrementado en cuanto a usa el sistema anticipado. Esto implica numerar la declaración antes de la llegada de la mercancía, implica enviar la información antes de la llegada de la mercancía, y seguro que gracias al uso de la garantía permite, ¿no es cierto?, que un importador pueda rápidamente obtener el levante de su mercancía y tener la mercancía para su libre disposición. Esto se ha estancado, si ustedes ven, básicamente ya en alrededor del 30 al 35, 36%. Implica que hay que volver a revisar los procesos de los operadores de comercio para ver qué es lo que se puede optimizar. Seguro que hay que ver cómo cambiar la lógica en este sentido, porque de lo contrario va a seguir siendo un problema. Podríamos aquí señalar los que usan sistema anticipado, más o menos el 80 a 85% de la carga se logra tener disposición en las 48 horas. Sin embargo, los que usan el sistema, digamos, excepcional, que antes era el normal, el 80% de la carga tiene disposición en más de 6 días. Entonces, obviamente aquí hay un sobrecosto en lo que sería la sobreestadía y el almacenaje. Entonces hay que trabajar cómo hacer más viable sistemas como el anticipado. Bueno, este es el tiempo más o menos que se ha ido reduciendo ya solo de la parte de aduanas. Hasta el momento tenemos solo 523 importadores que utilizan la garantía. Obviamente hay que trabajar seguramente con los bancos para ver cómo difundimos y mejoramos, digamos, los costos de esta medida. Dentro de la importación, y ustedes saben, uno de los, digamos, productos importantes que ha permitido llegar y unir a todo el país ha sido el Importafácil. Mediante este producto, digamos, el año pasado se han tramitado a nivel de provincias el 100% de despachos bajo este sistema de Importafácil sin la presencia física del usuario, ¿no es cierto? Esto ha permitido también que el 100% de envíos sean tramitados por Serpos, o sea, con lo cual ha hecho más viable
digamos, de que aquellos pequeños importadores no tengan que incurrir en grandes sobrecostos que podría ser traerlo a través de un agente de aduanas y demás, o como era hace muchos años que inclusive tenían que venir a Lima para poder hacer una importación. Hoy lo pueden hacer obviamente desde cada una de sus localidades, haya o no haya oficina ya de la aduana. ¿Y cuáles serían los retos y perspectivas que la SUNAT tiene que hacer para ayudar a este crecimiento del comercio exterior? Porque seguramente hay que trabajar fuerte en ello. Para ello nosotros planteamos como nueva misión de la SUNAT, obviamente el principio general, servir al país. Una institución pública como es la SUNAT se debe obviamente a los ciudadanos, y lo que tenemos que acá hacer es realmente ponernos a servicios del país. Seguro que tenemos un encargo que tiene que ver con ayudar con los recursos para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, pensando sobre todo en el bien común, y ya dentro de ello tenemos que obviamente propiciar la competitividad, la protección de la sociedad, a través básicamente de la administración y fomento de una administración tributaria, de una tributación justa y de un comercio exterior legítimo. Es importante, como se decía, si el Perú tiene una tradición exportadora y tiene como país es altamente confiable, seguir manteniendo esta imagen. Si un embarque de exportación que se encontró en otro país contaminado con lo que fuera, no solo pierde el exportador, pierde la imagen del país. Entonces debemos trabajar asegurando, en una alianza público-privada obviamente, que las cargas que salen del Perú con los menores costos de control sean cargas seguras y de tal manera que puedan tener un trato privilegiado, digamos, en los países de destino. ¿Qué deseamos ser? Convertirnos en una administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región. Obviamente, primero hay que ser líderes en Latinoamérica, seguramente luego tratar de, en virtud a estándares internacionales, poder ser líderes, si no mundiales. O sea, la competitividad de un país depende seguramente mucho de qué tan viable puede ser su comercio exterior y qué tanto puede reducir sus costos y hacerlos simples. En general, estos son los objetivos de la SUNAT, que se ha trazado en esta nueva misión y visión, digamos, y plan de largo plazo. Para efectos de lo que nos convoca acá, básicamente nos vamos a circunscribir a la parte de reducir costos y tiempos para el usuario, garantizar seguro la cadena logística y obviamente ver cómo combatimos igual el contrabando. Y aquí entramos a los productos que de alguna manera son retos ahora de la SUNAT para poder hacer viable esta competitividad país. En principio tenemos el sistema de despacho aduanero, que como ustedes saben ya se ha digamos, implementado en la parte de manifiesto en las aduanas marítimas a nivel nacional, y está a puertas de que el régimen de importación se implemente en la aduana marítima del Callao, lo cual es un gran reto porque, digamos, marítima, todos sabemos que es alrededor del 80% de las importaciones. ¿Qué permite esto? En general, primero va a permitir la numeración electrónica de la declaración por un sistema distinto al teledespacho, sino más moderno. A la larga esto nos debe permitir integrar y lograr hacer realidad una aduana sin papeles. O sea, hoy todavía, pese a la transmisión electrónica, hay que imprimir la DAM, ¿no es cierto? Y los documentos de respaldo tienen que todavía ser físicos. Esto lo que busca es que a la larga todo sea electrónico. Es un gran reto porque para eso tenemos que llegar a que la documentación que sustenta, ¿no es cierto?, una importación sea electrónica. Fácil cuando la mercancía, por decir, no es restringida. Probablemente los documentos de bancarios, la factura, que hoy existe la factura electrónica y demás, podrían ser ya todos electrónicos. Pero obviamente si tenemos permisos de otras entidades que todavía no generan los documentos electrónicos, vamos a tener un inconveniente. Pero es llevar inclusive más aún. Hay que generar lo que se llama el expediente electrónico. O sea, todos sabemos de que un trámite ante una entidad del Estado puede ser mañana más tarde sujeto a una impugnación, lo que viene a ser un proceso de reclamo o apelación. Y obviamente tendría que nacer el expediente que ya es electrónico para poder seguir tramitando. De esta manera. Entonces hay que trabajar en ello. Sin embargo, dentro del despacho aduanero, obviamente, ¿qué buscamos? Es incluir las validaciones automáticas para reducir tiempos, digitalización de documentos que acompañan las declaraciones, trabajar, como ya se dijo, en la interoperabilidad con la BUCE. O sea, de nada sirve simplemente que los sistemas de las entidades públicas puedan generar procesos más eficientes donde las autorizaciones se dan en menos tiempo, sino que estos puedan viajar y ser validados al momento de enumerar una declaración, de tal manera que se reduzcan los tiempos.
Hay que plantear un nuevo procedimiento de importación. Obviamente los beneficios, reducción de costos, primero no van a haber papeles, reducción de tiempos en la importación, debe haber servicios en línea para que esto pueda fluir y en general esto representa facilitar el comercio exterior y lograr una mejor competitividad. Este es el detalle que más o menos tenemos. Obviamente un nuevo esquema de transmisión de declaraciones a través de CEIDA y un portal funcionario aduanero que va a permitir que el trabajo del personal de aduana sea mucho más diligente y en tiempo, mejoras en la asignación de declaraciones y continuaciones de despacho, gestionar de alguna manera los pendientes. El reto es, obviamente, reducir los tiempos de manera significativa en todo lo que es, tanto en la parte de canal rojo como canal naranja, implementar seguramente el SDA luego en la parte aérea hacia abril del próximo año e incluir mejoras, porque esto es un proceso continuo. O sea, vamos a ir revisando en la implementación luego de marítima y trabajando qué otros documentos, qué otros procesos se pueden automatizar para ir mejorando ello. Vamos a mejorar las notificaciones electrónicas y el mandato va a ser electrónico, el tema de la interoperabilidad con la BUCE y igualmente mejorar lo que es el CIBER y el nuevo procedimiento de valoración. Una de las herramientas, si se quiere, o productos importantes que se piensa trabajar acá es el operador económico autorizado. Nosotros ya tenemos algún avance a la fecha, se van a trabajar, pensamos este año incluir importadores. Esto es importante porque debe reducir los tiempos, pero acá lo fundamental es que los operadores de comercio realmente fueran confiables. Y confiables desde el punto de vista de la cadena logística. Obviamente debe redundar en la reducción de los costos y en la reducción de los tiempos. ¿Qué se busca en general, o cuál debería ser el óptimo llegar? Es lograr el reconocimiento mutuo, que viene a ser alianza con otra administración aduanera de otro país, de tal manera que una carga, ¿no es cierto?, que sale de, digamos, de exportación del Perú y que el exportador y toda la cadena son operadores económicos autorizados, tenga un tratamiento igual de preferente en el país de destino. En este momento se viene trabajando las intenciones con la aduana americana y con la aduana de Corea para poder firmar este tipo de alianzas o convenios para que haya reconocimiento mutuo entre estos dos países. La intención del Perú es que si nosotros logramos firmar, dígase paso, con estos dos países, esto nos va a abrir de manera importante las puertas con los demás países del Asia seguramente y con los demás países de la región al haber firmado los Estados Unidos y con la Unión Europea, esperamos. Bueno, esto es básicamente lo que tiene el despacho de la OEA. Ya hemos hablado básicamente cuáles son los convenios o acuerdos mutuos que pensamos realizar. También hemos hablado que vamos a incluir los importadores este año. Otro tema importante es el nuevo modelo de control en frontera, porque si de alguna manera ustedes han podido apreciar, lo anterior nos señalábamos a la parte marítima y la parte aérea, la parte terrestre siempre ha sido postergada. Aquí hay que trabajar como una única autoridad gubernamental en las fronteras. Nosotros tenemos una experiencia en Santa Rosa, que es la frontera obviamente con Chile, donde originalmente nos juntamos todas las dependencias del Estado del Perú. Sin embargo, el control parecía igual dividido, porque se presentaban primero ante Migraciones, segundo se presentaban probablemente ante SUNAT, tercero se presentaban ante SENASA o DIGESA, cuarto se presentaban ante la policía y en realidad cada quien tenía tiempos distintos. Obviamente estos son sobrecostos a cualquier persona que realiza una actividad de comercio exterior en la zona fronteriza. Lo práctico es que haya un único tipo de control, pero para eso tenemos que lograr la alianza de todas las entidades del Estado para que entiendan que este modelo único de control es suficiente para todos, y eso es lo que en realidad tienen otros países. Este es el estándar que pensamos obtener. Obviamente hay que tener un control secuencial planificado, validaciones integradas, un mecanismo de seguridad único. Otro tema importante que yo señalé es la lucha contra el contrabando. Ahí estamos implementando y modernizando a través de un, digamos, primero, control único. Esto integra de alguna manera tributos internos y aduanas. Debemos garantizar que las mercancías que se transportan al interior del país, ¿no es cierto?, sean cargas legalizadas, que estén correctamente. Para eso obviamente hay que controlar a través de tecnología de información, como puede ser GPS, implementación de guía electrónica, precintos electrónicos que permitan ver la trazabilidad de las mercancías en el mundo físico. Todo esto nos va a permitir, sin duda, poder tener un control más automatizado de las mercancías y seguro garantizar que
que las mercancías son legítimas en cuanto a su comercialización. Bueno, esto es lo que yo les quería decir. Creo que el tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias.